¿Me pueden escuchar ahora? Una disculpa, un error técnico. Ok, retomamos. Bien, el tema a abordar esta noche es colecistitis y colelitiasis, como parte de los puntos clave de la guía de práctica clínica respecto a esta patología. El tema está basado en la GPC del año 2011, que es la última actualización con la cual se dispone el sistema. Alguna de las generalidades de esta patología, número uno, es definir el concepto de colelitiasis, que es la presencia de litos o cálculos en la vesícula biliar, lo cual es el principal factor de riesgo para desarrollar colecistitis. ¿Ok? Y la colecistitis es la inflamación de la vesícula biliar. Esta inflamación no siempre es secundaria a litos, esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, la coledocolitiasis es la presencia de litos o cálculos en la vía biliar. Y otro concepto importante a mencionar es el cólico biliar, que es la presencia de dolor tipo cólico en hipocondrio derecho, sugestivo de la vesícula, con una duración mayor a 30 minutos y menor a 2 o 3 horas, la cual va a remitir de manera espontánea o con ayuda de analgésicos. Ahora bien, la colecistectomía, que va a ser secundaria a una colecistitis o un cólico biliar recurrente, es el procedimiento más común realizado en cirugía general, aproximadamente 500,000 procedimientos al año, independientemente si son abiertos o laparoscópicos. Ahora bien, la colecistitis aguda la definimos como la inflamación de la vesícula biliar ocasionada por la presencia de litos y con menor frecuencia por barro o lodo biliar. En raras ocasiones, ninguna de estas circunstancias llega a estar presente. Aproximadamente de un 5 a 20% de los pacientes que tienen la presencia de litos en la vesícula desarrollan un cuadro de colecistitis. Principalmente se ven pacientes mayores de 40 años con un predominio de mujeres en relación 2:1, e incluso este padecimiento puede tener, se menciona que tiene que llegar a una resolución en al menos de 1 a 4 días, con lo cual se cataloga como una urgencia relativa. 25 a 30% de los pacientes que requieren de un 25 a 30% de estos pacientes van a requerir cirugía y van a desarrollar alguna complicación. Y en un 10 a 15% se va a producir una perforación de la vesícula. Hay una mayor prevalencia de esta patología en personas de origen escandinavo, indios Pima e hispanos. Los factores de riesgo principalmente es mayor a 40, mujeres, embarazo, principalmente asociado a litos de colesterol, y los litos se describe que son menores a 10 milímetros, o incluso ahí está la presencia del lodo biliar, los cuales en algunas instancias pueden desaparecer después del parto, en el caso de los litos pequeños. Los anticonceptivos orales o la terapia hormonal sustitutiva con estrógenos también está asociado al desarrollo de colelitiasis, principalmente en personas mayores de 40 años con dosis mayores a 50 microgramos de estrógenos. Cuidado con ese dato. También algunos medicamentos están asociados, como la ceftriaxona y los fibratos. También, si hay antecedentes de la familia de ser formadores de litos, es factor de riesgo. La obesidad, la pérdida rápida de peso también se encuentran asociados, así como el uso de NPT o nutrición parenteral. Y algunas enfermedades hepáticas o metabólicas, como la diabetes mellitus, dislipidemia y cirrosis. Además, enfermedades de Ilion y la enfermedad de Crohn y demás enfermedades inflamatorias del intestino llegan a estar relacionadas con esta patología. Pero las principales con las cuales nos debemos de quedar es mujer mayor a 40 años, la edad fértil y el uso de anticonceptivos orales y la obesidad. A manera de prevención, la guía menciona que es el ejercicio, la buena alimentación y evitar el uso de anticonceptivos orales en medida de lo posible, tanto en la edad reproductiva como en el climaterio.
¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? Bueno, ahora, para el diagnóstico hay tres pilares importantes, que son los que se traducen en los criterios de Tokio, los cuales son el método para llegar al diagnóstico de la colecistitis. Esto se divide en tres vertientes: síntomas o signos locales, signos sistémicos y estudios de imagen que confirmen el diagnóstico. De acuerdo a las manifestaciones, Nada. perdón, No la había visto. su- No la había visto. No la había por favor, ¿me visto. pueden apoyar con sus micrófonos? Bueno, retomando, manifestaciones clínicas de colecistitis y colelitiasis. Morphy positivo, que es el dolor a la palpación en el hipocondrio derecho, una masa en cuadrante superior derecho, dolor recurrente en cuadrante superior derecho, resistencia muscular en esta zona, náusea y vómito. Esto es en el cuadro de colecistitis y colelitiasis cuando se asocia a un cólico biliar. Ahora bien, manifestaciones clínicas de una colecitis aguda complicada es la vesícula palpable, que es el signo de Courvoisier, cuando existe una fiebre mayor a 39 grados, escalofríos o inestabilidad hemodinámica. Esto nos va a hablar de un cuadro complicado. Las pruebas diagnósticas de laboratorio no son específicas para colecistitis, son predictoras del curso de la enfermedad o para estadificar. Lo que nos va a interesar y que menciona la guía de práctica clínica es la biometría hemática para corroborar o descartar la presencia de leucocitosis, la PCR para confirmar un proceso inflamatorio, el perfil de bilirrubinas para descartar un proceso obstructivo, el BUN, la creatinina, la ATP, la amilasa como pruebas de funcionamiento y el hemocultivo en caso de que exista fiebre. Ahora bien, respecto a imagen, la ecografía es el gold standard para diagnosticar esta patología, ya que presenta una sensibilidad hasta de un 98%. Los datos clínicos que pueden ser preguntados en un caso clínico o en alguna pregunta de examen es el engrosamiento de la pared, lo cual puede llegar a ser mayor a 5 milímetros, que exista líquido prevesicular, signo de morfio ultrasonográfico positivo, un alargamiento vesicular mayor a 8 centímetros en su eje axial y mayor a 4 centímetros diametral, que exista la presencia de un lito encarcelado en el cuello que impide el flujo de la vesícula, la imagen de doble riel, la sombra acústica que confirme la presencia de litos y los ecos intramurales. El ATAC también se pueden ver algunos signos, pero no son sensibles como en la ecografía. En esta imagen representativa tenemos el engrosamiento de la pared, discreto líquido perivesicular y la presencia de los litos presentando un escaso grado de sombra acústica posterior. Algunos estudios que también menciona la guía y que pueden ser de apoyo es la resonancia magnética nuclear y la gamografía biliar, con una sensibilidad de hasta un 97%. Aunque su sensibilidad también es alta, su costo-beneficio no supera al del ultrasonido convencional. Y ahora bien, como lo mencionamos al principio, los criterios de Tokio son los que nos van a dar, una vez que confirmamos a través de los signos y síntomas locales, tenemos que estadificar el grado en el cual se encuentra la colecistitis. En un grado 1, que es leve, simple es un paciente saludable sin ninguna disfunción orgánica. Y la colecistectomía es la forma segura para resolver la enfermedad. En un grado 2 o moderado, podemos estadificarlo de acuerdo al recuento leucocitario, que puede estar mayor a 18.000, que exista la masa palpable, que el cuadro clínico tenga más de 3 días o que la inflamación local desarrolle un proceso séptico a nivel abdominal. Y en el grado 3 es un proceso donde ya existe alguna disfunción orgánica. En el caso 1 y 2 se puede realizar la cirugía de urgencia. En el grado 3 es imperativo primero estabilizar al paciente y una vez que el paciente esté estable, pensar en algún procedimiento quirúrgico, que no siempre va a ser la colecistectomía. Algunos de los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta que menciona la propia guía es úlcera péptica perforada, apendicitis aguda, obstrucción intestinal, pancreatitis, cólico renal, colangitis aguda bacteriana, pielonefritis, entre algunos. Pero estos son los que menciona la guía, pero los más importantes son estos de esta parte. Hasta el momento, ¿alguna duda?
Bueno, el tratamiento se va a dividir en dos vertientes. Ok. El tratamiento se va a dividir en dos vertientes, médico y quirúrgico. El tratamiento médico, el primer paso que puede ser valorable en algunos casos para pacientes es la disolución de los cálculos biliares, principalmente en pacientes con alto riesgo quirúrgico y quienes rechazan la cirugía, lo cual no tiene mucha evidencia. El medicamento que se va a emplear es el ácido ursodesoxicólico. Va a ser un ayudante el alitotricia. Este se puede dar hasta por 1 o 2 años. Para manejar el dolor están indicados los analgésicos, principalmente la guía hace mención del diclofenac. Y cuando existe cólico biliar y se evita la progresión a colecistitis, igualmente se menciona el diclofenaco en una dosis de 75 miligramos intramuscular en dosis única. La meperidina es indicada en un cuadro de dolor intenso y una vez que ya se presenta la colecistitis, de acuerdo al grado que tenemos nosotros diagnosticado, podemos ajustar el antibiótico. Todo esto de manera preferente, siempre ajustado de acuerdo al antibiograma, a los antecedentes del paciente, a la función renal y hepática y a la severidad. De acuerdo a la severidad, tenemos que el grado 1 puede ser controlado con un antibiótico de amplio espectro, el grado 2 con 2 y el grado 3 con 2 antibióticos. Y la guía menciona que en caso de sospecha de anaerobios, se agregue metronidazol. Aquí tenemos una tabla de la GPC que menciona de acuerdo al grado el medicamento que podremos emplear. A manera sencilla, la primera opción siempre van a ser las quinolonas orales, Cipro o Levo. Lo usual es el ciprofloxacino. En un grado 2, penicilinas de amplio espectro, por ejemplo, la piperacilina con tazobactam o cefalosporinas de segunda generación. Y en el grado 3, cefaloporinas de tercera y cuarta generación, betalactámicos, incluso, o considerar el uso de metronidazol. La litotricia, que es la destrucción de de los litos de manera percutánea, también puede ser empleado, pero tiene ciertas indicaciones, como cuáles: litiasis única, que no esté calcificada, que sus diámetros no sean mayores a 30 milímetros y no haber recibido previamente este procedimiento. Las contraindicaciones es que tenga los tiempos de coagulación alterados y haya presencia de quistes o aneurismas en el trayecto de las ondas de choque. Y ahora bien, el tratamiento quirúrgico de esta patología es la colecistectomía, de los cuales podemos tener el abordaje abierto o laparoscópico. De acuerdo a la temporalidad en la cual se va a emplear esta resolución, tenemos que puede ser temprana en los primeros 7 días después del ataque inicial y tardía cuando es de 2 a 3 meses después del ataque. Siempre que se sospeche de colecistitis aguda, es imperativo realizar una referencia a segundo nivel. Recordemos que este examen está diseñado para atención en primer nivel, ¿ok? Ahora bien, la colecistectomía laparoscópica temprana es el método de abordaje eh, de preferencia. ¿Eso qué quiere decir? Una colecistectomía laparoscópica en los primeros 7 días, ya que muestra una recuperación rápida, requiere menor estancia hospitalaria, reduce los costos del tratamiento a largo plazo y presenta una reincorporación rápida al trabajo. También la guía menciona que durante la colecistectomía laparoscópica y presencia de litos en la vía biliar, se tiene que hacer la extracción por medio de endoscopía, por la colangiopancreatografía retrograda endoscópica, mejor conocida como una CEPRE. Esta tiene que ser empleada con la ColeLab temprana en un mismo tiempo hospitalario. Y ahora bien, algunas de las complicaciones que menciona la guía y las más frecuentes es en el abordaje laparoscópico, lesión del conducto biliar, lesión del intestino y lesión hepática. Esto lo menciona la guía para fines de examen, pero actualmente esto se ha invertido y estos son riesgos actuales, pero del abordaje abierto, porque ha pasado a segunda instancia el abordaje convencional. Ahora bien, riesgos que menciona la guía que son tanto para el abordaje abierto laparoscópico
infecciones, ilio, hemorragia intraperitoneal, atelectasias, trombosis de venas profundas o infección del tracto urinario. Y algunos factores que van a dificultar la realización de la ColeLab van a ser sexo masculino, cirugías abdominales previas que desarrollen la presencia de adherencias, presencia o antecedentes de ictericia, una colecistitis en fase avanzada e infecciones graves a nivel abdominal. Se dice en la guía que para prevenir complicaciones hay que realizar la conversión de cirugía de abordaje laparoscópico abierto, pero actualmente está demostrado que eso no es funcional. Pero para fines de examen es lo que menciona la guía. Ahora bien, otro punto importante, como se mencionaba anteriormente, de- por lo cual era preferente usar el abordaje de ColeLab temprano, era por la pronta reincorporación al trabajo. Pero la guía hace énfasis en los días que se deben prescribir una vez que el paciente ya está operado. Si el paciente fue sometido a una ColeLab no complicada, y se recomienda que tenga estancia hospitalaria de un día para vigilancia y su recuperación o la incapacidad puede ir de 14 a 21 días. En una cole abierta no complicada, se sugiere que la estancia hospitalaria sea de 2 a 3 días y la recuperación puede ser hasta de 21 días. Y en los procedimientos que están complicados, la incapacidad va a ir acorde al tipo de complicación y al tiempo en cual se puedan resolver todas las complicaciones para que el paciente sea funcional y pueda regresar a laborar. En esta tabla tenemos ejemplificado todo lo que mencionamos, pero para manera de resumen, recordemos siempre 14 a 21 días, 1 a 2 días estancia hospitalaria, para no hacernos bolas. Y bueno, de acuerdo a litiasis vesicular, sería todo. ¿Dudas, preguntas, algo que gustan que retomemos? Lo pueden mencionar por el chat o activar los micrófonos. Ok, sí, vamos a la tabla de los antibióticos. Bueno, el manejo antibiótico de acuerdo a la guía de práctica clínica es, vamos, de acuerdo al grado. En un grado 1 empleamos un antibiótico, en grado 2 y grado 3 dos antibióticos. Y se sugiere que siempre se agregue el metronidazol. Y ahora bien, los antibióticos que menciona la guía son cloroquinolonas o cefalosporinas. En un grado 1 podemos hacer uso de levofloxacino o cipro, que son los más comunes. En un grado 2, pipetazo o cefalosporinas de segunda generación. A manera de que podamos relacionar grado 1, ciprofloxacino, porque es un medicamento que pues, es de uso común. En grado 2, cefalosporinas de segunda generación, como si fuera una nemotecnia. O grado 2, piperacilina con tazobactam, o sea, tiene dos antibióticos, se puede relacionar con grado 2, como si fuera una nemotecnia. Y en un grado 3, cefalosporinas de tercera generación o incluso una cuarta generación. Esto para que pues, se puedan acordar de una manera más fácil. A mí a veces me funciona. Y lo del abordaje en sexo masculino es por estadística, realmente. El sexo masculino presenta un mayor grado de severidad en la inflamación vesicular. ¿Alguna otra duda o punto que quieran retomar? ¿No? Bueno, entonces, colelitiasis, presencia de litos en la vesícula. Colecistitis, inflamación de la vesícula. De ahí
Vamos por grados, 1, 2 y 3, dependiendo de la severidad, el manejo antibiótico, el manejo médico y la resolución siempre por colecistectomía, abierta o laparoscópica. El abordaje laparoscópico siempre va a ser el ideal. La estancia hospitalaria va a ser de un día si no es complicada, si es complicado hasta 2 días y el tiempo de recuperación de 14 a 21 días. ¿Sale? Entonces, si ya no hay ninguna duda más, vamos a pasar al siguiente tema. Permítame un segundo. Ahora bien, vamos a pasar a pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda puede ser una de las complicaciones de la colecistitis o la colelitiasis, porque una de las etiologías de la pancreatitis es de origen biliar. Cuando un lito migra, se pone en la desembocadura del conducto pancreático y este genera una inflamación de este tejido. El tema está basado en la GPC del año 2022, la última actualización, prevención, diagnóstico y tratamiento de la pancreatitis aguda. Y ahora bien, el concepto es, se define como la inflamación aguda del páncreas y puede causar complicaciones sistémicas o locales, así como disfunción o falla orgánica. Dependiendo de las entidades que se lleguen a presentar, es cómo se va a clasificar. Todo esto, ¿por qué? Porque es un curso clínico variable. La pancreatitis debe estar en constante revaloración. La mayoría de los pacientes presentan una pancreatitis leve, que es autolimitada y por lo general resuelve en una semana. En este caso, no presenta ningún grado de disfunción o falla orgánica o complicación. Es por eso que se cataloga como leve. Aproximadamente un 20% de las pancreatitis van a ser moderadas o graves. Esto cuando haya presencia de necrosis del páncreas, necrosis del tejido peripancreático, falla orgánica o ambos, y presenta una mortalidad de hasta el 20 o el 40%. De acuerdo a la epidemiología, es la enfermedad pancreática más frecuente en el mundo, con una incidencia de 4.9 a 80 casos por cada 100.000 personas, al menos en Estados Unidos. La incidencia anual es de 4.9 a 35 por cada 100.000 personas y se incrementa a nivel mundial debido a la obesidad, lo cual también es factor de riesgo para la litiasis vesicular. En México se reportan 6 casos nuevos de pancreatitis por cada 1.000 ingresos hospitalarios al año, lo que equivale a 12 casos o 18 al año. Esto es el dato que tenemos en México. La mortalidad se ve condicionada por el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y la falla orgánica que pueden presentar los pacientes, principalmente las 2 primeras semanas del cuadro. La sepsis y sus complicaciones van a ser la causa de mortalidad en las 2 semanas posteriores al inicio de la patología. Entonces, punto importante, la mortalidad en las primeras 2 semanas está relacionada con el SIRS y la falla orgánica. Cuando el paciente cursó con pancreatitis y su evolución ha sido tórpida, la mortalidad se va a ver involucrada con la sepsis y sus complicaciones en las 2 semanas posteriores. Y en una revisión sistémica que menciona la guía de práctica clínica, la mortalidad a nivel general fue del 5% en pacientes con pancreatitis intersticial y necrotizante, aumentando hasta en un 17%. La etiología, lo primero es identificar cuál es la causa, porque de eso viene el tratamiento. En el caso de una de por cálculos biliares, una vez que resuelva la pancreatitis, se tiene que retirar, perdón, se tiene que retirar la vesícula. Los cálculos biliares y el abuso de alcohol son las causas más frecuentes en la mayoría de los países. Ojo con eso, es pregunta de examen. Las causas menos frecuentes es por medicamentos, la realización de la CEPRE, hipercalcemia, hipertrigliceridemia, infección de origen genético o procesos autoinmunes. En México, pregunta importante, el 90% de los casos va a estar condicionada por pancreatitis biliar y alcohólica, de los cuales la biliar va a ser hasta en un 66% y la alcohólica en un 37%. Este es el dato importante. Y en el 10% restante de los pacientes en México
van a ser de multifactoriales, principalmente idiopáticas, posterior a la realización de una CEPRE o por procesos metabólicos. Esta es una tabla que viene en la guía de práctica clínica de todo lo que mencionamos, pero el punto importante es el cuadros biliares, cálculos biliares. El porcentaje que es hasta 66% del 90% de los pacientes. Ahora bien, el diagnóstico se basa en tres vertientes, que al menos requiere que dos estén presentes para realizar el diagnóstico. Recordemos que es clínico apoyado con estudios de laboratorio. El primero es dolor abdominal que sea compatible con la pancreatitis, lo cual describe que es de inicio agudo en epigastrio persistente e intenso que se va a irradiar en hemicinturón hacia la espalda o que puede llegar a ser transcriptivo. El segundo punto es la actividad de la lipasa sérica, la cual debe estar aumentada 3 veces mayor al límite superior de su valor normal para que pueda ser catalogada como un criterio. Y en tercera instancia, los hallazgos radiológicos en una tomografía computerizada con contraste, pero también en menos frecuencia se puede utilizar la resonancia o el ultrasonido abdominal. Ojo con esto, no necesariamente la tomografía tiene que ser el estudio inicial. Basta con el dolor abdominal y los marcadores de laboratorio cuando son cuadros iniciales. Cuando es un cuadro inicial, difícilmente a nivel de tomografía se puede identificar el proceso inflamatorio. ¿Ok? Y bueno, también la guía menciona que si el dolor abdominal sugiere fuertemente pancreatitis, pero la actividad de la amilasa y la lipasa es menor al límite superior 3 veces, como en un caso tardío, se puede realizar algún estudio de imagen para confirmar el diagnóstico. En este caso, la tomografía que puede presentar cambios, el ultrasonido en el cual podamos identificar principalmente litos biliares como causa de la inflamación. Y en alguna de las complicaciones, como lo es la pancreatitis necrotizante, que es una complicación local, esta solamente se va a poder detectar 72 a 96 horas posteriores al inicio de los síntomas. Es por eso que la guía hace énfasis en que los estudios de imagen solamente pueden ser útiles en presentaciones tardías. Ahora bien, perdón, la guía menciona una serie de preguntas, las cuales son importantes que revisemos. La pregunta número 1 dice, ¿cuál es la precisión y utilidad diagnóstica de las enzimas pancreáticas, el ultrasonido, la tomografía y la resonancia para el diagnóstico? Pues bueno, la guía recomienda ampliamente realizar amilasa o lipasa en todo paciente con sospecha de pancreatitis y la sospecha viene determinada por el tipo de dolor. También la guía de práctica clínica recomienda realizar ultrasonido de hígado y vías biliares para diagnóstico de colelitiasis en pacientes que cursen con pancreatitis aguda y determinar que esta sea la etiología. Recordemos, como en el tema pasado, que el ultrasonido es el gold standard para patología litiásica a nivel biliar. También la guía menciona que se puede realizar tomografía en pacientes con sospecha de pancreatitis que aún no cumplen criterios clínicos o de laboratorio, principalmente cuando sospechamos de que sea una presentación tardía. También la guía sugiere solicitar estudios secuenciales en todo paciente con sospecha. Esto no quiere decir que sea una curva de amilasa o lipasa, sino para catalogar la gravedad del proceso. ¿Sale? Y se sugiere realizar lipasa en los pacientes que tengan sospecha de pancreatitis, máximo 3 días de inicio después del cuadro, porque después de estos días los niveles van a comenzar a descender. Recordemos que la amilasa y lipasa no son marcadores de la gravedad de la enfermedad, solamente sirven como diagnóstico en etapas tempranas. Y también la guía menciona que se sugiere realizar una resonancia magnética en pacientes que no son candidatos a tomografía y en quienes se tenga amplia sospecha de pancreatitis aguda. Ahora bien, de acuerdo a los criterios para dar clasificación a la gravedad y marcadores pronósticos, lo primero que tenemos que utilizar es la clasificación de Atlanta,
lo cual nos va a dar la gravedad. En leve, moderadamente grave y grave. La pancreatitis aguda leve es la presencia de inflamación pancreática con ausencia de complicaciones locales, sistémicas o falla orgánica. Es la cual se resuelve en menos de una semana. La moderadamente grave cursa con una falla orgánica transitoria menor a 48 horas. Ojo aquí, menor a 48 horas con falla orgánica múltiple es moderadamente grave. La guía menciona que también se puede acompañar de complicaciones locales o sistémicas. Una complicación local de las más preguntadas es la pancreatitis necrotizante. Y la pancreatitis aguda grave, de acuerdo a Atlanta, es la falla orgánica que se mantiene por más de 48 horas y que además puede presentar complicaciones locales o sistémicas o exacerbar comorbilidades preexistentes de los pacientes. Esta es una tabla que viene de la guía de práctica clínica, en lo cual nos dice, una pancreatitis de fase temprana menor a una semana, de fase tardía mayor a esto. Las complicaciones agudas de la pancreatitis van a ser menores a 4 semanas y las complicaciones tardías van a ser mayores a 4 semanas. De las complicaciones agudas, las más importantes es las colecciones necróticas y a nivel tardío, la necrosis amurallada, por ejemplo, o la formación del pseudoquiste. Ahora, la segunda pregunta que se menciona en la guía de práctica clínica es, ¿cuáles son los marcadores pronósticos más útiles? Y la guía menciona que se sugiere utilizar basándose en la escala pronóstica que se esté utilizando. La guía a nivel de la parte de evidencias menciona calcio, PCR, índice neutrófilo linfocitario, pero todo esto va a ser acorde a la escala pues, que se esté utilizando o que se pregunte en el caso clínico. La pregunta número 3 menciona cuál es la utilidad pronóstica de las diferentes escalas de la pancreatitis. De esto menciona que siempre debe emplearse alguna escala pronóstica, de los cuales las que más se sugieren es Apache 2, SOFA o VISA. Y estas siempre tienen que ser realizadas de manera secuencial para reestadificar al paciente y valorar su curso clínico, pero no están diseñadas para la gravedad, simplemente es para la evolución clínica. Recordemos que para la gravedad es Atlanta. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, el tratamiento principalmente se va a basar en tres pilares: la reanimación hídrica, el reposo intestinal y el manejo del dolor. La primer vertiente en la reanimación hídrica es reducir el riesgo de necrosis pancreática y la aparición de disfunción orgánica, favoreciendo que no falle la microcirculación. El tipo de cristaloide que está indicado es la solución Harman, con una dosis de 5 a 10 mililitros por kilogramo hora. Esto para cumplir las metas de reanimación, las cuales se debe de cumplir al menos una o más para que el paciente tenga una evolución satisfactoria. Las metas de reanimación es una frecuencia cardíaca menor a 120 latidos por minuto, una presión arterial media que vaya de 85 a 65 milímetros de mercurio, una diuresis mayor a 0.5 mililitros kilo hora o que el hematocrito se encuentre de 35 a 44%. Esto hay que evitar la sobrecarga hídrica y el BUN hay que tenerlo como un marcador pronóstico de gravedad. La guía menciona que cuál es el cristaloide más eficaz y seguro para la reanimación hídrica. Ringer lactato. En el país no disponemos de esto, pero sí tenemos la solución Harman, que se asemeja mucho. ¿Ok? También menciona que la solución salina es la solución Harman, pero el ideal siempre va a ser Harman y es de primera elección. La velocidad de administración de los líquidos más segura y eficaz, la dosis que mencionamos de 5 a 10 mililitros kilo hora para macetas de reanimación.
¿Y cuál es la eficacia de la reanimación por metas? Mantener la presión arterial media, la uresis adecuada y la frecuencia cardíaca menor a 120 latidos por minuto. Ahora bien, de acuerdo a la nutrición, se prefiere que no se, no se tal y sí se preserve la nutrición enteral, esto es la nutrición a través de la vía oral. Cuando es nutrición enteral, se prefiere que sea dieta blanda o sólida, baja en grasas. Cuando la pancreatitis cursa con un estadio leve o moderadamente severo, el pronóstico es mejor y el inicio de la dieta es mucho más rápido. Se menciona que una vez que el dolor comienza a disminuir, se puede iniciar la vía oral. No es necesario que no exista, que el dolor haya desaparecido por completo, que la curva de enzimas pancreáticas esté en cero, no. Con que el dolor comience a disminuir con adecuado manejo analgésico y tolere la vía oral, se puede continuar con la nutrición enteral. Ahora bien, si el paciente llegara a presentar cierto grado de intolerancia, se puede preservar aún la nutrición enteral con el uso de sonda nasoyeyunal o sonda nasogástrica. De esto no existe diferencia si se da una nutrición elemental, semielemental o polimérica. Lo que sí hay que tener cuidado es que si se emplea la sonda nasoyeyunal, tiene que ser dieta elemental, y si es una sonda nasogástrica, una dieta polimérica. Y alguna de las complicaciones del inicio de la dieta puede ser la presencia de hilio, pero este se va a ver asociado al uso de opioides como manejo analgésico. Y bueno, ¿qué es lo que dice la guía de acuerdo al inicio de la nutrición? Que siempre se debe de favorecer el inicio temprano de la alimentación oral, en cuanto las condiciones clínicas del paciente lo permitan, en una pancreatitis leve. Y se puede considerar en las primeras 24 a 48 horas de inicio del cuadro. ¿Y cuándo se puede iniciar la alimentación en pacientes con pancreatitis grave? Se recomienda aún así el inicio temprano, si las condiciones lo permiten, pero puede ser dentro de las primeras 72 horas. ¿Ok? Entonces, en la pancreatitis leve, 24 a 48, y en la grave, en las primeras 72 horas. ¿Y cuál es la vía de alimentación más eficaz? Siempre se va a preservar la vía enteral. Y si hay intolerancia, puede ser por sonda nasogástrica o por una sonda nasoyeyunal. ¿Ok? De esto también hace algunas menciones, como utilizar sondas de alimentación que sean compatibles con la mucosa para evitar erosiones, como lo es el silicón. También se pueden utilizar bombas de infusión para tener al paciente, principalmente cuando está en una pancreatitis grave, que tenga horarios de comida y esto no afecte su curso clínico. Y el uso de la nutrición parenteral total solamente va a estar indicado cuando el paciente esté en un cuadro grave y tenga una contraindicación absoluta para la vía oral. También la guía hace mención de los nutrimentos especiales, la inmunonutrición o los probióticos en los pacientes con pancreatitis grave, de los cuales menciona que no se cuenta con la suficiente evidencia para recomendar el uso de inmunonutrición, pero sí sugiere el uso de análogos de la glutamina en pacientes con pancreatitis grave, debido a que la glutamina ha presentado asociaciones con la regeneración o la función del enterocito. Y la guía es enfática en no recomendar el uso de probióticos en pacientes con pancreatitis grave. Ahora bien, el tercer pilar es el manejo del dolor. La guía menciona que se tiene que hacer uso de la escala analgésica de la OMS, la cual va por 4 grados. El primer escalón es el uso de analgésicos, paracetamol, aspirina, diclofenaco, etcétera, lo cual se puede agregar medicamentos adyuvantes, como la ketamina, la gabapentina. Si esto no es suficiente, se tiene que hacer uso del segundo escalón, donde empieza el uso de opioides de baja potencia, principalmente la codeína. A esto se le añade analgésicos y las drogas adyuvantes como la gabapentina. El tercer escalón menciona un opioide de alta potencia como la morfina,
AINES y medicamentos adyuvantes. Y el cuarto escalón ya es un tratamiento intervencionista, principalmente por medicina del dolor, el cual puede realizar un bloqueo a nivel regional. Los antibióticos no están recomendados en la pancreatitis, incluso si es leve, moderada o grave. ¿Ok? La guía hace especial énfasis en eso. ¿Y cuál es la evidencia de los antibióticos en la pancreatitis? La guía tiene una evidencia fuerte de que no se recomienda ni siquiera como profilaxis. Ahora bien, en pacientes con necrosis pancreática tampoco se recomienda el uso de profilaxis antimicrobiana, solamente cuando sea una necrosis pancreática infectada, pero esa es otra entidad, ¿sale? En ningún caso, de manera general, el uso de antibióticos debe estar indicado en la pancreatitis. Ahora bien, cuando ya cursa el paciente con una necrosis pancreática infectada, se puede usar el esquema antimicrobiano. Se comienza con un medicamento empírico que sea de amplio espectro, principalmente los carbapenémicos. Y ya una vez que se tome el cultivo y se desarrolle un antibiograma, debe de ir dirigida a la terapéutica. Volviendo a los analgésicos, se hace uso del manejo escalonado que mencionábamos de la escala de la OMS. Los objetivos de la analgesia son eliminar el dolor, reducir la ansiedad e inquietud del paciente, disminuir la respuesta inflamatoria de la fosfolipasa 2, que en este caso es cuando entran los AINES, porque tienen actividad directa sobre esta cascada inflamatoria. También parte del objetivo de la analgesia es mejorar la distensibilidad de la pared abdominal para prevenir el síndrome compartimental abdominal, que puede ser una complicación de la pancreatitis. El uso de opioides como parte de la analgesia es controvertido debido a que se asocia a hilio y a una disfunción transitoria del esfínter de Oddi que pueda perdurar, eh, que pueda evitar, perdón, el paso del jugo pancreático al intestino y generar un nuevo cuadro de pancreatitis. La anestesia epidural es el método invasivo para el manejo del dolor en el cuarto escalón, ya que mejora la perfusión a nivel pancreática y su uso ha mostrado una reducción en la mortalidad de los primeros 30 días del curso. Los AINES que están indicados en la guía de práctica clínica es ibuprofeno en una dosis de hasta 2.400 miligramos día, diclofenaco 150 miligramos día, ketorolaco 90 y paracetamol hasta 3 gramos día. Los opioides tenemos una amplia gama, pero los más importantes es morfina a 0.5 miligramos por kilo o tramadol de 1 miligramo por kilo. Ok, bueno, en la guía pues, menciona, de acuerdo a los analgésicos, que se recomienda el uso ampliamente en cualquier grado de pancreatitis. Se hay que emplear el uso de la escala analgésica de la OMS y la valoración clínica del dolor siempre debe ser dinámica y que se debe valorar el uso de clínica del dolor en los pacientes con pancreatitis, independientemente si es moderado o grave, para para resolverlo, porque esto va a favorecer un mejor pronóstico. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Duda, duda? Ok. Bueno, dentro de las complicaciones de la pancreatitis, tenemos que van a ser dos, locales o sistémicas. De las locales, las más importantes son las colecciones líquidas peripancreáticas, la formación del pseudoquiste, las colecciones necróticas agudas y la necrosis pancreática amurallada. Estas son importantes porque predisponen la infección o pueden generar síntomas compresivos. Se debe sospechar de complicaciones locales cuando exista persistencia o recurrencia del dolor abdominal, cuando haya un aumento secundario de la actividad de las enzimas pancreáticas. Es decir, elaboramos el diagnóstico de pancreatitis, se elevaron las enzimas, pasan los días
se toman estudios nuevamente y hay una elevación de las enzimas, pero esta determinación de enzimas no se va a tomar como curva, sino por la persistencia del dolor es que podemos sospechar que hay una actividad recurrente y podamos realizar la determinación, pero no está indicada de primera instancia realizar una curva de enzimas pancreáticas. También hay que sospechar de esto cuando hay aumento de la disfunción orgánica o desarrollo de signos clínicos de sepsis, como fiebre o leucocitosis. De las primeras complicaciones locales tenemos las colecciones líquidas peripancreáticas agudas. Esto es una pancreatitis edematosa intersticial, se da en las fases tempranas de la pancreatitis, es decir, en las primeras 4 semanas. A nivel de tomografía, los puntos importantes es que no tienen una pared bien definida, por eso es intersticial. Son colecciones homogéneas y están confinados a planos faciales en el retroperitoneum y pueden ser múltiples. Estas son colecciones estériles y que van a resolver espontáneamente sin intervención. La colección líquida peripancreática, si persiste por más de 4 semanas, va a favorecer la formación del pseudoquiste pancreático. Y también las colecciones líquidas peripancreáticas agudas pueden resolverse de manera espontánea, como lo habíamos mencionado, o permanecer asintomáticas y aún así no requerir tratamiento, aunque constituyan una pancreatitis grave. De la colección necrótica aguda, esta se va a presentar en las primeras 4 semanas, cantidades variables de líquido y tejido necrótico, por lo cual se determina que es una colección necrótica aguda. Las colecciones se van a encontrar a nivel del parénquima pancreático o tejido peripancreático. Y a nivel de la tomografía, a través de la determinación de las unidades Hounsfield, podemos determinar que sea tejido necrótico. ¿Ok? Pancreático o peripancreático. En este caso, los estudios de imagen deben ser secuenciales para valorar si ha progresado la enfermedad y están asociadas principalmente a una disrupción del conducto pancreático que va a generar necrosis en el tejido y pueda llegar a infectarse por la comunicación y translocación de las bacterias del tracto gastrointestinal. El tratamiento en esta patología puede ser conservador debido a que puede llegar a una resolución espontánea y dependiendo del tamaño. El tratamiento invasivo solamente está indicado cuando la colección necrótica aguda tenga presencia de síntomas obstructivos o se documente infección. Y la estrategia para el manejo siempre va a ser mínima invasión, en este caso el drenaje percutáneo. Ahora bien, el pseudoquiste pancreático, como lo habíamos mencionado anteriormente, que era una complicación por la persistencia de las colecciones intersticiales mayores a 4 semanas, esto se refiere a que es una colección líquida en los tejidos peripancreáticos, que puede ser total o parcial a nivel intrapancreático y que va a tener una pared bien definida, esencialmente de material líquido no sólido. La etiología se ve asociada a una disrupción del conducto pancreático, lo cual va a estar favoreciendo la presencia de líquido dentro de esto y esté formando el cuerpo. Usualmente su formación se da posterior a las 4 semanas y su aparición se favorece principalmente en pancreatitis necrosante como resultado de un síndrome de conducto desconectado. Esto quiere decir que hay una comunicación y que el conducto ya no va directo al tracto gastrointestinal, sino que va directamente hacia el contenido del quiste. Esta es una patología poco frecuente, pero que está presente en la pancreatitis aguda y es importante mencionarla. Y la resolución puede ser espontánea con tratamiento conservador. Menores a 4 centímetros es predictor de que la resolución sea espontánea. Y las indicaciones para el tratamiento quirúrgico es persistencia del dolor y complicaciones como la infección o efecto de masa, o la ruptura del mismo que genera un cuadro de abdomen agudo. La necrosis pancreática amurallada es la presencia de tejido necrótico con paredes bien delimitadas mayores a 4 semanas. Esa también puede persistir con una infección
El diagnóstico se hace a través de una resonancia magnética porque es la que tiene mayor sensibilidad y permite valorar la anatomía de la formación, o también con el ultrasonido transabdominal, digo ultrasonido endoscópico, ya que esto se realiza a través de CEPRE, bueno, un medio similar, y es un método diagnóstico terapéutico en caso necesario. Las indicaciones para la intervención son infección de la necrosis pancreática amurallada o el deterioro clínico del paciente cuando se empleó manejo conservador o la persistencia de los síntomas a nivel obstructivo. El drenaje puede ser percutáneo o puede ser endoscópico, cuando se realiza, por ejemplo, el ultrasonido endoscópico, que como lo mencionábamos es una medida diagnóstico-terapéutica. El drenaje endoscópico o transgástrico o transduodenal, guiado por ultrasonido, también tiene la facilidad de colocar un stent que va a favorecer el drenaje de esta colección y a manera de que remita con el paso de los días. El drenaje percutáneo se realiza a través de una punción, dejando un catéter abocado a la colección y que va a drenar al medio externo. Y siempre es preferible que el drenaje percutáneo se realice guiado por tomografía. Ahora bien, de las complicaciones sistémicas a largo plazo, las principales son insuficiencia cardiocirculatoria, trastornos metabólicos, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, alteraciones hemáticas, insuficiencia hepática, gastrointestinal, desnutrición o inmunosupresión, de las cuales hasta el 80% de las pancreatitis puede limitarse sin dejar secuelas, pero el 20% tendrá alguna de esas complicaciones, las cuales pues son las mencionadas. Ahora bien, la guía menciona cuál es la eficacia la eficacia y seguridad de las diferentes opciones de tratamiento, de acuerdo a la cirugía abierta, mínima invasión o demás. Menciona que se sugiere realizar abordaje quirúrgico mediante cirugía de mínima invasión en pacientes con necrosis pancreática infectada, cuando haya un deterioro del paciente y se cuente con personal capacitado para realizar el procedimiento. El abordaje quirúrgico abierto se va a realizar cuando no se cuente con el personal o no existe el insumo para la mínima invasión. Y siempre se va a preferir el abordaje percutáneo en pacientes con necrosis pancreática infectada no candidatos a manejo quirúrgico. Esto si las condiciones del paciente son hemodinámicamente inestables. Entonces, en resumen, si es una pancreatitis infectada, necrótica infectada, hay que drenarlo. Siempre va a ser por mínima invasión. Si no se puede realizar por mínima invasión, es abordaje quirúrgico abierto. Y cuando el paciente no sea candidato a cirugía abierta, hay que buscar el drenaje percutáneo. ¿Cuál es el momento óptimo para manejo de la necrosis pancreática infectada? Se recomienda retrasarlo lo mayor posible, siempre y cuando las condiciones clínicas del paciente lo permitan. No es en el tiempo de espera, que es variable, es manejo de soporte y terapia antimicrobiana, siempre y cuando no existan datos de complicación de abdomen agudo a nivel abdominal. El paciente puede presentar infección de la necrosis pancreática, pero sin datos de abdomen agudo. Entonces, eso es una indicación para retrasar el tratamiento. Y ahora bien, la eficacia y seguridad en el tratamiento del pseudoquiste pancreático se debe de individualizar el tipo de drenaje del pseudoquiste, de acuerdo a las condiciones clínicas del paciente, las características, la ubicación y el recurso. Pero siempre la mínima invasión y el manejo por endoscopia será el preferido. Y ahora bien, como lo mencionamos anteriormente, la colelitiasis o colecistitis, que es factor de riesgo para el desarrollo de pancreatitis, una vez que la pancreatitis resuelve, hay que realizar una colestectomía, preferentemente en el mismo internamiento, lo que se conoce como una temprana, que puede ser en el mismo internamiento o en las primeras 2 semanas de inicio de la patología. Y siempre debe ser por mínima invasión. Hasta aquí, ¿alguna duda, comentario o punto que quieran retomar? Sé lo que acabamos de ver es algo largo, así es que con toda confianza, por favor, si hay algo lo que quieran que regrese o demás.
Háganmelo saber. La ataque inicial es de 48 a 72 horas una vez. No, mira, Juan Carlos, no hay preguntas tontas, o sea, es tonto el que no pregunte, se queda con la duda. Y esto es también para aplicar a la práctica diaria. La sonda nasogástrica no es, como tú mencionas, una indicación que debe estar siempre. Solamente cuando haya datos de intolerancia a la vía oral. ¿Ok? Antiguamente se mencionaba que se usaba para una descompresión gastrointestinal, pero esto no presenta alguna evidencia de que sea favorable para el paciente. El uso de la sonda sencillamente es para preservar la nutrición enteral, porque al no usar el intestino comienza la atrofia de los enterocitos y esto puede generar a largo plazo por el uso de antibióticos y el ayuno traslocación bacteriana, lo cual pueda complicar el proceso, pueda generar un proceso infeccioso a nivel abdominal y complicar al paciente. Sí, es un tema complejo, como menciona María José, y las escalas, pues mira, de manera general, Apache 2 se emplea en paciente grave, de cualquier tipo de patología. Realmente no le veo lo factible a que las memorices o demás, simplemente saber que existen, saber qué parámetros se emplean y ya. Y Atlanta, esa sí hay que tenerla más presente. Son los 3 grados, porque de acuerdo a eso tú vas a saber la gravedad de la pancreatitis. Pero a manera general, Atlanta leve es, el paciente no tiene ningún tipo de complicación y va a resolver de manera espontánea. La moderadamente severa, hay una falla orgánica múltiple transitoria menor a 48 horas. Y la grave es que la falla orgánica múltiple persista más allá de las 48 horas. En la moderadamente grave o severa y en la grave puede haber ya presencia de complicaciones locales o sistémicas. Ojo ahí, eso sí hay que tenerlo bien presente, porque en alguna parte de la guía menciona que solamente la grave tiene complicaciones, pero en otra parte dice lo contrario, pero no. Ambas pueden tener las complicaciones sistémicas y locales. Y de igual manera, lo más preguntado de acuerdo a pancreatitis es etiología biliar o alcohólica, pero la mayoría siempre se va por etiología biliar. El tratamiento es hidratación, ayuno y una vez que disminuye el dolor, iniciar la vía oral. 24 a 48 horas leve, 72 horas cuando es grave. El manejo analgésico escalonado de acuerdo a la OMS. Escalón 1, 2, 3, 4. Lo primero analgésicos, lo segundo analgésicos con algún tipo de opioide leve, tercero opioide fuerte con analgésico y el cuarto ya es la terapia, la, la clínica del dolor o el bloqueo peridural. Y de igual manera, siempre medidas de soporte y el antimicrobiano solamente va a estar indicado en pancreatitis necrótica infectada. ¿Sale? El hecho de que un paciente tenga necrosis pancreática no es imperativo del uso de antibiótico, ni mucho menos el profiláctico o demás.
solamente cuando esté documentado el proceso infeccioso, que en este caso hay dos formas de realizarlo. Uno, por tomografía, que haya gas en el páncreas. Si tú en el páncreas tienes gas, es sinónimo de infección. O que tengas datos subjetivos de sepsis y el paciente sea candidato a drenaje percutáneo, se logra aislar un agente infeccioso, bueno, ahí cambia la cosa, pero solamente es cuando se deba usar el antibiótico. ¿Alguna otra duda? Bien, de verdad, yo sé que este es un tema largo. Quise darlos juntos porque van de la mano, con toda confianza. Si gustan retomar esto en algún otro punto, háganlo saber y estamos para resolver dudas. De igual bueno, ya cada uno revise la guía de práctica clínica, vea los algoritmos, vea las tablas que les mostré, ya con más detenimiento, pero siempre lo importante es origen biliar, alcohólico y estos abordajes, de acuerdo a los estudios. Y no caigan en la trampa de que si les preguntan que los niveles de amilasa y lipasa continúan elevados, sea sinónimo de que la pancreatitis aún no resuelve o persiste. ¿Ok? Bueno, si no hay más dudas, pues sería todo por mi parte. Que tengan una excelente noche y pásenla bien.